Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a sumergirnos en el universo de Kanyaman. Sí, así como lo oyen. El titular ya lo adelanta: Kanyaman explota, ¿habrá reconciliación? No te pierdas su confesión. Uf, la cosa se pone intensa. Vamos a analizar a fondo todos los rumores, las declaraciones, las indirectas, y vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente en la vida de este galán turco que nos tiene a todos en vilo. ¿Explosión de qué? ¿Problemas profesionales? ¿Personales? ¿Será que el amor ha vuelto a tocar a su puerta, o la ha cerrado definitivamente? Y lo más importante, ¿hay esperanza de reconciliación con quién? Bueno, eso lo iremos descubriendo juntos a lo largo de este vídeo. Así que agárrense que despegamos. Antes de que empecemos a desmenuzar este drama turco, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Kanyaman. Un nombre que resuena en todos los rincones del planeta. Desde su explosión en la pantalla con series como Erkencicus, se ha convertido en un ícono, un referente de la galantería y el talento. Pero detrás de esa sonrisa encantadora y esa mirada penetrante se esconden, como en todo ser humano, altibajos, desafíos y por supuesto, amores y desamores. Últimamente el nombre de Kanyaman ha estado en boca de todos, pero no precisamente por sus éxitos profesionales. Si bien sigue trabajando arduamente en nuevos proyectos, los focos se han centrado en su vida personal. Y es que, señoras y señores, los rumores de una posible explosión y de una reconciliación han encendido las redes sociales. ¿Pero de qué explosión estamos hablando exactamente? Bueno, hay varias teorías. Una de las más fuertes apunta a una posible frustración con la industria del entretenimiento. Sabemos que Kanyaman es un hombre muy exigente consigo mismo, que busca constantemente la perfección en su trabajo. Algunos medios han sugerido que podría sentirse presionado por las expectativas del público y de los productores, lo que habría generado una crisis interna. Profundizando en esta teoría, podríamos hablar de las exigencias físicas a las que se somete. No solo es un actor talentoso, sino que también es un hombre que cuida muchísimo su apariencia física. Las horas en el gimnasio, las dietas estrictas y la constante presión por mantener una imagen impecable podrían estar cobrando factura. Podría ser que esta explosión sea una llamada de atención de su propio cuerpo, una señal de que necesita un respiro. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento es implacable, especialmente con los actores que alcanzan la fama rápidamente. La presión por mantenerse relevante, por elegir los proyectos adecuados y por evitar caer en el olvido puede ser abrumadora. Para un actor perfeccionista como Kanyaman, esta presión podría ser aún mayor. Otra teoría, quizás más jugosa, habla de un enfrentamiento con algún colega o con algún miembro de su equipo de trabajo. En el mundo del espectáculo, las tensiones son comunes, y a veces las diferencias de opinión pueden escalar hasta convertirse en verdaderas explosiones. No hay confirmación oficial de esta teoría, pero los rumores son persistentes. Las filmaciones son procesos largos y complejos, con muchas personas involucradas. Desde el director hasta el equipo de producción, pasando por los actores y técnicos, todos trabajan bajo una gran presión para cumplir con los plazos y las expectativas. En este contexto, es fácil que surjan roces y desacuerdos. Imaginemos una escena particularmente difícil de filmar, un desacuerdo sobre la dirección artística, o incluso una simple diferencia de opinión sobre la interpretación de un personaje. Cualquiera de estas situaciones podría desencadenar una discusión acalorada y, en el peor de los casos, una explosión. Además, la personalidad de Kanyaman, conocido por ser un hombre directo y apasionado, podría haber contribuido a este tipo de enfrentamientos. Si bien su honestidad y franqueza son cualidades admirables, también pueden generar conflictos en un ambiente donde la diplomacia y la discreción suelen ser la norma. Y luego, claro, está la teoría del corazón. Esa que nos interesa a todos, ¿verdad?
Y es que Can Yaman, como buen galán, ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado la atención de los medios. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿reconciliación con quién? Recordemos que Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Una de las relaciones más mediáticas fue, sin duda, la que mantuvo con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Su romance fue un torbellino de pasión y glamour, con fotos espectaculares, viajes románticos y una propuesta de matrimonio que parecía sacada de un cuento de hadas. Su relación fue un verdadero espectáculo mediático, con portadas de revistas, entrevistas exclusivas y una constante presencia en las redes sociales. Parecía que Can Yaman había encontrado a su alma gemela, una mujer hermosa, exitosa y con una personalidad arrolladora. Las fotos de ambos juntos irradiaban felicidad y complicidad. Los fans de Can Yaman se ilusionaron con la idea de ver a su ídolo finalmente feliz y enamorado. Sin embargo, como suele suceder en estos cuentos modernos, el final feliz no llegó. La relación terminó de manera abrupta y, aunque nunca se revelaron los motivos oficiales, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y en sus expectativas de futuro. Se habló de la presión mediática, de la incompatibilidad de sus agendas y de la dificultad de mantener una relación a distancia. También se especuló sobre posibles infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la pareja perfecta se desmoronó, dejando a sus fans con el corazón roto. La ruptura fue dolorosa para ambos, y aunque intentaron mantener la compostura frente a las cámaras, era evidente que estaban pasando por un momento difícil. Después de su ruptura con Diletta, Can Yaman se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero nada concreto. Hasta ahora. Porque, como les decía al principio, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. En estos últimos meses, los paparazzi han intentado captar imágenes de Can Yaman con otras mujeres, pero el actor ha sido muy cuidadoso en mantener su vida privada alejada de los focos. Se le ha visto en compañía de amigas y compañeras de trabajo, pero nada que indique una relación sentimental seria. Esta discreción ha alimentado aún más los rumores sobre una posible reconciliación con Diletta Leotta, ya que muchos fans creen que Can Yaman sigue enamorado de la presentadora italiana y que está esperando el momento adecuado para retomar la relación. ¿Con Diletta? Es la pregunta que se hacen todos. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Hay indicios que apuntan en ambas direcciones. Por un lado, algunos medios italianos han publicado fotos de Can Yaman y Diletta Leotta en los mismos lugares, aunque no juntos. Coincidencias, dirán algunos. Señales, dirán otros. Lo cierto es que estas coincidencias han alimentado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Por ejemplo, se les ha visto en el mismo restaurante en Roma, en el mismo hotel en Milán y en la misma playa en Cerdeña. Si bien estas coincidencias podrían ser simplemente casualidad, muchos fans creen que son una señal de que ambos están intentando acercarse de nuevo. Además, algunos testigos afirman haber visto a Can Yaman y Diletta Leotta conversando en privado en estos lugares, lo que alimenta aún más los rumores de una posible reconciliación. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han deslizado que ambos han mantenido contacto esporádico después de su ruptura. Conversaciones amistosas, dicen. Quizás. Pero, ¿quién sabe si detrás de esas conversaciones no se esconde un deseo latente de retomar la relación? Estas fuentes aseguran que Can Yaman y Diletta Leotta siguen teniendo un gran cariño el uno por el otro y que, a pesar de la ruptura, han mantenido una relación cordial. Se dice que se han llamado por teléfono en varias ocasiones y que incluso se han reunido en secreto para tomar un café y charlar. Estas conversaciones, según las fuentes, han sido muy emotivas y han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Por otro lado, hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Diletta Leotta han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y no han dado señales claras de querer volver a estar juntos. Diletta, de hecho, ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, lo que sugiere que ha pasado página. La presentadora italiana ha sido vista en compañía de varios hombres atractivos en los últimos meses, lo que ha generado especulaciones sobre posibles nuevas relaciones sentimentales.
Si bien Diletta Leotta no ha confirmado ninguna de estas relaciones, su actitud despreocupada y su sonrisa radiante sugieren que está disfrutando de su soltería y que está abierta a nuevas oportunidades amorosas. Entonces, ¿dónde encaja la confesión que menciona el título? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista a un medio turco en la que habló abiertamente sobre su vida personal y profesional. Y aunque no mencionó directamente a Diletta Leotta, sus palabras dejaron entrever un cierto arrepentimiento por cómo terminó su relación. Esta entrevista ha sido la comidilla de las redes sociales y ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Los fans de Can Yaman y Diletta Leotta han analizado cada palabra, cada gesto y cada mirada del actor en busca de pistas sobre sus verdaderos sentimientos. A veces las cosas no salen como uno espera, dijo Can Yaman. A veces uno comete errores. Y a veces uno se da cuenta demasiado tarde de lo que ha perdido. Estas palabras, interpretadas por muchos como una indirecta a Diletta Leotta, han desatado una ola de especulaciones. ¿Está Can Yaman arrepentido de haber terminado con ella? ¿La echa de menos? ¿Le gustaría volver atrás en el tiempo? Analizando más a fondo estas declaraciones, podemos deducir que Can Yaman se siente responsable de la ruptura y que lamenta haber perdido a Diletta Leotta. Sus palabras sugieren que cometió un error y que ahora se arrepiente de no haber luchado más por la relación. Esta confesión, aunque indirecta, ha sido suficiente para reavivar la esperanza entre los fans de la pareja y para generar un nuevo debate sobre la posibilidad de una reconciliación. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman es un hombre de sentimientos, que valora mucho las relaciones personales y que no se toma a la ligera el amor. Y quizás, solo quizás, haya una pequeña esperanza de que el destino vuelva a unirlo con Diletta Leotta. Can Yaman siempre ha sido un hombre apasionado y romántico, y no sería sorprendente que aún albergara sentimientos por Diletta Leotta. Quizás el tiempo ha curado las heridas y ha permitido que ambos reflexionen sobre sus errores y aprendan de sus experiencias. Tal vez, después de todo, el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman es un ser humano como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que merece respeto y comprensión, independientemente de lo que decida hacer con su vida. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública de Can Yaman hay una persona real, con sentimientos y emociones complejas. Es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones, ya que solo él sabe lo que es mejor para su vida. En conclusión, el universo de Can Yaman está lleno de misterio y de intriga. La explosión a la que se refiere el título podría ser una combinación de frustración profesional, tensiones personales y, por supuesto, problemas del corazón. La posibilidad de una reconciliación con Diletta Leotta es una incógnita, pero las declaraciones de Can Yaman dejan abierta una pequeña ventana a la esperanza. En definitiva, el futuro de Can Yaman es incierto, pero una cosa es segura, su vida seguirá siendo objeto de interés y especulación para sus fans y para los medios de comunicación. Lo que sí es seguro es que Can Yaman seguirá siendo un referente para muchos, un ícono de la galantería y el talento. Y que su vida, con sus luces y sus sombras, seguirá generando interés y expectación. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en una de las figuras más populares del mundo del espectáculo. Y su vida personal, con sus altibajos y sus romances, seguirá siendo objeto de interés para sus fans y para los medios de comunicación. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo del universo de Can Yaman. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Diletta Leotta deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué opinan de la explosión que se rumorea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso.